este video un poquito para contarles, hablarles y compartirles un análisis que hice a partir de una publicación que hizo una revista italiana que se llamó Panorama. La revista italiana utilizó esto como portada, un titular que dice "Una Italia sin italianos". Este es el mapa de Italia, donde ubica personas que evidentemente por sus rasgos físicos no corresponden a los rasgos físicos de los italianos o de los europeos, básicamente. Aquí escribe una pequeña descripción de lo que van a hablar y en la parte de adentro dedica cerca de 6 páginas, 2, 4, 6 páginas a ampliar la tesis acerca de por qué Italia ahora es o se volverá próximamente una Italia sin italianos. Entonces, bueno, les voy a compartir un poco el análisis que hice, aparte de la evidente exposición visual racista de este medio de comunicación. El gobierno, la opinión pública y los políticos están iniciando a crear un argumento, digamos como una tesis también, una afirmación que dice que habla acerca de la sustitución racial, ¿no? Están llegando tantos migrantes a Italia que se está sustituyendo nuestra raza, que es la italiana. Entonces, aquí unos datos que averigüé que me parecen importante nombrar y son que el 47% de los migrantes que llegan a Italia son de Europa, son europeos. Todas las personas, los rasgos físicos que vemos nosotros en esta portada no corresponden a personas de Europa. Por eso se debe decir y se debe repetir las veces que sea necesario que esta portada es una portada absolutamente racista. Ese 47% de migrantes que llegan a Italia lo componen personas de países como Rumanía, Albania y Ucrania, ¿no? No tiene nada que ver con el continente africano o con países árabes. Segundo dato, solamente el 10% de la población que vive en Italia es migrante, solamente el 10%. O sea, eso para meterlo de nuevo en una gráfica correspondería ni siquiera a esta parte, correspondería a una pequeña parte del mapa de Italia, que sería como esta parte que vemos acá abajo, al sur de Italia. Italia se ubica en el puesto 61 en el ranking mundial de países con mayor número de migrantes en el mundo. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, está en el puesto 61. O sea, todavía estamos muy lejos de tener o de vivir en un país, como lo dicen acá, una Italia sin italianos. Aparte de la visual y la portada que publica Panorama, en esta parte de abajo que no se las voy a leer, se hace una fuertísima estigmatización a los estereotipos que normalmente los medios de comunicación, por lo menos en Italia, utilizan desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo acá. Entonces utilizan palabras como gueto, degradación, criminalidad, desorden, clandestino, ilegal, ¿no? Haciendo fuerza siempre con que la migración, el que migra es ilegal, es criminal, es una idea típica de estigmatización de estereotipos. Algo que me cuestiono mucho dentro de la publicación de la revista y después de que leí el artículo es que las fuentes de información que utilizan son los 2 periodistas que realizan el artículo y la tercera fuente es el director el presidente de la Fundación Migrantes, se llama Giancarlo Perego, el presidente de una fundación. Pero en ningún momento se habla con ningún migrante, ¿no? Ninguna persona a la que le podamos poner un nombre o apellido, una nacionalidad, que haga parte de una familia, que sepamos de quién es hijo, que sepamos de qué país viene o por qué emigró. Y a mí esta voz me parece fundamental en la construcción de una narrativa migrante. Cualquier noticia, cualquier información que nosotros queramos dar, tenemos que ponerle un nombre y apellido, porque la migración no es una ola sin nombre, una cosa que viene y nos asusta. La migración son personas con historia y creo que esta es una narrativa que nosotros, por lo menos en nuestro país, Colombia, ahora que nos estamos afrontando el problema de la migración, debemos iniciar a interiorizar. Es algo que todavía los medios de comunicación, aún en Colombia, no han hecho. Y que nosotros y nosotras tenemos que empezar a pedir, ¿no? Que se nos informe
con nombre y apellido, quiénes son los migrantes y por qué están migrando. Es un ejercicio que obviamente en esta revista no hacen, no se nombra ninguna persona, no se nombra porque la gente migra. Bueno, el siguiente punto del que yo quería hablar, como contarles también, y es que en Italia hay una problemática laboral muy grande, ¿no? Uno creería que porque es un país europeo tiene muchos derechos laborales o más derechos laborales que nuestro país, y si bien no es igual que Colombia, no podemos decir eso, tampoco es la lumbrera, ¿no? Entonces, este dato me parece importante y es que 630.000 migrantes indocumentados y documentados. Aquí la cédula se llama, digamos, permiso de soyorno o carta de identidad, pero documentados, indocumentados, ilegales o no legales, digamos, utilizar este término ilegal o no ilegal es incorrecto, pero lo estoy utilizando para que entendamos mejor el asunto. Son personas que trabajan en el campo, ¿no? Son personas que trabajan, y esto es racista, pero se entiende así en el dialecto italiano, que trabajan en negro. Quiere decir que se les paga directamente en efectivo. Quien les paga no está pagando impuestos a la hacienda italiana, ¿no? Y esto hace, obviamente, que estas personas, estos empresarios, estos dueños de las tierras, disfruten, exploten más a estas personas migrantes ilegales. Son tantas las personas y trabajan tanto estas personas que hoy se puede decir en cifras que estas personas aportan 1 punto del PIL, el Producto Interno Lordo en Italia, que quiere decir para nosotros en español el Producto Interno Bruto de una nación. O sea, lo que producen es tanto es que ya se puede medir en 1 punto del Producto Interno Lordo de Italia, que corresponde a 15.000 millones de euros, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante cómo este dato se puede leer, se puede encontrar. Es una problemática que los migrantes venimos como peleando y luchando hace muchos años, pero que aquí en este análisis que se hace sobre una Italia sin italianos no hablan de cómo los migrantes también estamos siendo un soporte económico para Italia, ¿no? Y cómo se nos está explotando y tratando injustamente por ser migrantes. Se nos están quitando un montón de derechos laborales que por ser migrantes creen que no tenemos. Bueno, y lo último que quería decir era como este video originalmente está hecho en italiano para que lo vea la gente y entienda la crítica que le hago a la revista Panorama en Italia, pero lo quise también hacer en español para las personas que están interesadas en el tema migratorio en Latinoamérica. Y porque si bien la realidad de la migración en Italia no se puede comparar con la realidad de la migración hoy en Colombia o en Latinoamérica, sí creo que nosotros, que las personas que vivimos afuera y que entendemos los procesos migratorios de otras formas y vemos las realidades, digamos, como más avanzadas, podemos decirles ya o lanzarles una voz de alerta a nuestros países y decir, ok, es momento de actuar ya para que en 5 o 6 años no tengamos medios de comunicación publicando este tipo de groserías y de cosas tan violentas hacia los migrantes. Entonces es un ejercicio también como de contarles desde aquí cómo se está viviendo todo el mal proceso que la política, que los entes judiciales, que los entes públicos le han dado a la migración. Y es una tarea de nosotros como empezar a informarlo también en Colombia para que no se repita esto con las poblaciones migrantes que están llegando hoy a nuestros países de Latinoamérica. Nada, el debate está abierto. Si tienen preguntas, pues las pueden dejar ahí abajo o en Instagram también, que mi Instagram es público. Y ya, eso. Nada, un abrazo, gracias por escuchar y nos vemos prontamente.